El señor Barriga llegó más temprano de lo habitual. Bajó de su auto, pero en lugar de ir directamente a cobrar la renta, se quedó de pie en medio del patio, mirando hacia la nada con una expresión pensativa. Y don Ramón, que había salido a barrer, lo notó y se le acercó con curiosidad. ¿Y ahora qué le pasa, señor Barriga? Siempre llega con su maletín en mano, pero hoy parece que se le olvidó. El casero parpadeó, como despertando de un trance, y suspiró. Es que, estaba recordando algo. Algo que pasó hace muchos años. La Chilindrina, que estaba cerca, se unió a la conversación. ¿Recuerdos de viejito? Como cuando mi papá dice que antes tenía cabello. Don Ramón le lanzó una mirada molesta. Chilindrina. No le digas Barriga al señor viejo. Digo. El señor Barriga sonrió levemente, pero luego su rostro volvió a ensombrecerse. Mire, mejor déjelo así, don Ramón. Pero no es eso. Es que cuando era más joven, fui a Acapulco con mi familia. Y una noche, mientras ellos dormían, salí a buscar un restaurante para cenar. Encontré un lugar lleno de gente y pedí un plato de carne con papas fritas. Y desde ese día, nada ha vuelto a saber igual. El chavo, que había estado escuchando todo, salió de repente. ¿Y qué tiene de raro eso, señor Barriga? El casero lo miró con seriedad. Que nunca supe qué tipo de carne era. Y después de tantos años, sigo buscándola. Hubo un breve silencio. Don Ramón rascó su cabeza, algo incómodo. Pues hay muchos tipos de carne, señor Barriga. Res, cerdo, pollo. Las he probado todas, don Ramón. Exclamó el señor Barriga. Y ninguna se parece a la de ese día. La Chilindrina puso cara de sospecha. ¿Y por qué no preguntó qué carne era? El señor Barriga bajó la mirada. Porque en ese momento, lo único que me importaba era disfrutarla. Y cuando volví al día siguiente, el restaurante había cerrado. Nadie supo decirme por qué. El chavo se rascó la cabeza. Pues qué raro, ¿verdad? A lo mejor era carne de animal exótico. El señor Barriga negó con la cabeza. He intentado de todo. Incluso he buscado chefs que puedan replicarla, pero nadie lo logra. En ese momento, doña Clotilde apareció en la escena. Buenas tardes. ¿De qué hablan? Don Ramón soltó una carcajada. De que el señor Barriga probó una carne en Acapulco y desde entonces no puede olvidarla. Doña Clotilde frunció el ceño. ¿Acapulco? ¿Hace cuántos años? El señor Barriga se sorprendió por la pregunta. Unos 15 años, más o menos. La anciana pareció meditar por un momento. ¿Y recuerda cómo se llamaba el restaurante? No. Solo que estaba en una calle algo escondida, cerca del malecón. El rostro de doña Clotilde cambió. Y sus ojos parecieron oscurecerse por un instante. ¿Está seguro de que quiere seguir buscando esa carne, señor Barriga? El casero la miró con extrañeza. ¿A qué se refiere? A que hay comidas que es mejor olvidar. Exclamó doña Clotilde. Porque a veces, cuando descubre su origen, es demasiado tarde para arrepentirse. Don Ramón se cruzó de brazos, burlón. Ay, doña Clotilde, no asuste al señor Barriga con sus historias. Pero el señor Barriga no sonrió. Su mente estaba sumida en recuerdos. Y después de un rato, el señor Barriga empezó a cobrar la renta, y como era de esperarse, don Ramón no tenía dinero. Señor Barriga, usted sabe que yo, le pago la próxima. El casero suspiró, resignado. Don Ramón, siempre me dice lo mismo. Y algún día tendré que tomar medidas más drásticas. Justo en ese momento, el chavo apareció, y como si fuera una tradición, le dio un golpe en el estómago, y como siempre, fue sin querer queriendo. El señor Barriga se dobló ligeramente por el dolor, pero cuando levantó la vista, su mirada ya no era la misma. Y las palabras de doña Clotilde resonaron en su cabeza. Hay comidas que es mejor olvidar. Porque a veces, cuando descubre su origen, es demasiado tarde para arrepentirse. De repente, una idea oscura cruzó por su mente. Algo que jamás habría considerado antes. E intentó descartar el pensamiento, pero entre más lo intentaba, más sentido parecía tener. ¿Y si aquella carne era humana? Pensó. Y se sintió asqueado por la idea, pero, al mismo tiempo, una parte de él se aferró a esa posibilidad. Después, miró alrededor, tratando de despejar su mente, y entonces sus ojos se posaron en el chavo, quien ahora estaba sentado en las escaleras, moviendo los pies y mirando al suelo. Y un recuerdo tras otro lo asaltó. Todas las veces que el chavo le había golpeado, todas las veces que la vecindad se había burlado de él, todas las veces que había perdonado la renta a don Ramón. Y un sentimiento extraño se apoderó de él. No era rabia. No era frustración. Era algo más profundo, más oscuro. Si quiero saber la verdad, debo intentarlo. Murmuró. Y su mente ya había tomado una decisión.
Y con una sonrisa forzada, se acercó al niño. Chavo, ¿te gustaría venir a mi casa? El niño levantó la vista, sorprendido. ¿A su casa, señor Barriga? Sí. Respondió el señor Barriga. Sobró comida de la cena de ayer, y pensé que podrías comer un poco. Además, ñoño estará ahí, y podrían jugar juntos. Los ojos del chavo se iluminaron. ¿De verdad? Muchas gracias, señor Barriga. Sin dudarlo, se puso de pie y lo siguió hasta su auto. Y mientras conducía, el señor Barriga sentía una extraña calma. Todo parecía tan fácil. Solo es un niño, nadie lo extrañará, pensó. Y después de varios minutos, llegaron a su hogar. Pasa, chavo. Ponte cómodo. El niño entró con entusiasmo, observando el lujoso interior. Su casa es enorme. El señor Barriga cerró la puerta con seguro. Sí, es un buen lugar. El chavo se giró para decir algo más, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte golpe en la cabeza. Un jarrón de cerámica se hizo pedazos contra su cráneo. Y el niño cayó al suelo, sin moverse. El señor Barriga lo observó por unos segundos, asegurándose de que estuviera inconsciente. Y luego, respiró hondo y se frotó las manos. Después de eso, el tiempo pasó. Y cuando el chavo despertó, lo primero que sintió fue un dolor punzante en la cabeza. E intentó moverse, pero sus manos y pies estaban atados con cuerdas gruesas. Luego, miró a su alrededor. No estaba en la casa del señor Barriga. Estaba en un lugar oscuro, húmedo, con un leve olor a óxido y carne podrida. ¿Dónde estoy? Murmuró con la voz temblorosa. Pero de pronto, el miedo lo invadió. Ayuda. Alguien ayúdeme. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz solo se estrelló contra las paredes de aquel sótano. Y los segundos pasaban. Pero nadie respondía. Y después, el terror lo paralizó. Sus músculos se tensaron, sus ojos se quedaron en blanco y su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Le estaba dando la garrotera. Sin embargo, unos pasos se escucharon en las escaleras. El señor Barriga apareció con un balde en la mano. No tan rápido, niño. Le arrojó agua fría en la cara, despertándolo de su estado. El chavo abrió los ojos, y al ver al señor Barriga, sintió un alivio inmenso. Señor Barriga. Gracias. Pensé que alguien me había secuestrado. Pero su sonrisa inocente se desvaneció cuando notó la expresión del hombre. No había preocupación en su rostro. Solo calma. Chavo. Dijo el señor Barriga con voz profunda. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se siente la venganza? El niño no entendió. ¿A qué se refiere? Todos estos años, cada vez que llegaba a la vecindad, tú me golpeabas. Continuó el señor Barriga. Fue sin querer queriendo. Decías. Y todos reían. El chavo tragó saliva. Pero, era solo un juego. El señor Barriga apretó los puños. ¿Un juego? ¿Sabes lo que es recibir golpes durante años? ¿Que todos se burlen de ti? El chavo comenzó a temblar. Señor Barriga, ¿qué me va a hacer? La respuesta llegó en forma de un golpe seco en la cara. Y el hombre lo golpeó una y otra vez. Esto es por cada vez que me golpeaste. Le tiró otro puñetazo. Esto es por cada vez que te burlaste de mí. El chavo trató de hablar, pero su boca estaba llena de sangre. E intentó cerrar los ojos, pero la garrotera lo paralizó nuevamente. Y el señor Barriga lo observó con desprecio. No te duermas. Tomó otro balde de agua y lo lanzó contra su cara. Y el niño respiró agitadamente. Por favor. Ya no más. El señor Barriga sonrió. Oh, chavo. Apenas estamos comenzando. El señor Barriga tomó un cuchillo y lo deslizó por la pierna del niño. A veces, para descubrir la verdad, hay que hacer sacrificios. Con un movimiento preciso, le cortó un trozo de carne. El chavo gritó con todas sus fuerzas. Pero nadie lo escuchó. Y las horas pasaron. El chavo no pudo soportarlo más. Su cuerpo estaba mutilado, y su mente destrozada. Eventualmente, cayó inconsciente. Y el señor Barriga miró las partes que había cortado. Después, suspiró y se levantó. Es hora de comprobarlo. El señor Barriga subió las escaleras y fue directo a la cocina. Encendió la estufa, sazonó la carne y la puso en el sartén. El sonido de la carne friéndose llenó la cocina. Un olor familiar se esparció por el aire. El señor Barriga tragó saliva. Y cuando estuvo lista, tomó un bocado y lo llevó a su boca. Y el primer mordisco fue suficiente para confirmarlo. El sabor. Era el mismo. El mismo que había probado en aquel restaurante hace tantos años. El mismo que había estado buscando toda su vida. Y un escalofrío de placer recorrió su cuerpo. Cerró los ojos y saboreó cada parte de la carne. Cuando terminó el plato, se apoyó en la mesa, respirando agitado. Lo había encontrado. Y sabía que no se detendría.
Desde ese día, el señor Barriga bajaba al sótano, tomaba un poco más del chavo y se preparaba otra comida. Y los días pasaron. Hasta que el niño desapareció por completo. Lo único que quedó de él fueron sus huesos, escondidos en un rincón del sótano. Y mientras tanto, en la vecindad, los vecinos comenzaron a notar su ausencia. ¿Alguien ha visto al chavo?, preguntó doña Florinda. No, lleva días sin aparecer, respondió don Ramón. Incluso el señor Barriga fingió estar preocupado. ¡Qué tragedia! Espero que esté bien. Pero por dentro, estaba pensando un plan para sus siguientes víctimas. Después de eso, los días pasaron, y el plan del señor Barriga avanzó sin problemas. Y para asegurarse de que todos los vecinos cayeran en su trampa, anunció que haría una gran remodelación en la vecindad. Esto traerá grandes beneficios para todos, dijo con su sonrisa acostumbrada. Pero mientras tanto, necesito que todos se queden en mi casa unos días. Los vecinos, al ver a los trabajadores llevando materiales de construcción al patio, se molestaron al principio, pero cuando el señor Barriga les aseguró que no tendrían que pagar renta mientras duraban las obras, todos aceptaron. Y Ñoño, por su parte, estaba de campamento desde hace semanas. Así que era el momento perfecto. Y las noches en la casa del señor Barriga fueron tranquilas, al menos en apariencia. Y primero fue doña Clotilde. El señor Barriga esperó a que estuviera dormida. Luego, entró en su habitación con el bate de béisbol que le había comprado a Ñoño y le asestó un golpe seco en la cabeza. Ni siquiera tuvo oportunidad de despertar. Al día siguiente, cuando los vecinos preguntaron por ella, el señor Barriga mintió sin titubear. La vi salir temprano con unas maletas. Me dijo que se iba de viaje. Y nadie sospechó nada. Después fue el turno de doña Florinda y Kiko. Y el señor Barriga usó el mismo método. Esperó a la medianoche, entró a su habitación, y sin darles tiempo de reaccionar, los dejó inconscientes con el bate. Seguramente fueron a una fiesta y se quedaron a dormir en otro lado, dijo al día siguiente, cuando don Ramón preguntó por ellos. Y de nuevo, nadie sospechó. Y el señor Barriga sonrió. Todo estaba saliendo a la perfección. Pero una noche, todo cambió. Don Ramón, por alguna razón, se despertó antes de lo normal. Tenía un mal presentimiento. Pero fue entonces cuando vio la sombra de alguien entrar en su habitación. Y no tuvo tiempo de pensar. Solo se movió rápidamente. El bate golpeó la cabecera de su cama, justo donde estaba su cabeza hace unos segundos. ¿Pero qué pasó?, gritó don Ramón, encendiendo la luz. Y ahí estaba. El señor Barriga. Sostenía el bate con ambas manos, con una sonrisa perversa en el rostro. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué diablos está haciendo, señor Barriga? El hombre no respondió. Solo levantó el bate nuevamente. Pero don Ramón reaccionó rápido. Y le dio un derechazo directo a la cara. El señor Barriga cayó al suelo, aturdido. «Papá. ¿Qué está pasando?», dijo la Chilindrina, mientras aparecía en la puerta, confundida. Don Ramón respiraba agitado. «No sé, hija, pero algo anda muy mal aquí». En ese momento, alguien más apareció en la entrada de la casa. «Buenas noches, ¿interrumpo algo?». Era el profesor Girafales. «Vine porque hace días que no sé nada de doña Florinda», dijo con el ceño fruncido. «Tocó mi puerta todos los días, y de repente, desaparece sin avisar». Don Ramón y la Chilindrina intercambiaron miradas. «Ahora que lo dice, tampoco hemos visto a doña Clotilde, ni a Kiko», murmuró don Ramón. El profesor Girafales miró al suelo y vio al señor Barriga inconsciente. «¿Qué hace él en el suelo?». Don Ramón dudó en responder. Pero entonces, todo encajó en su mente. «Profesor, creo que acabamos de atrapar al responsable de todas estas desapariciones». Los tres se miraron, sintiendo un frío helado recorrer la habitación. Y no había dudas. El señor Barriga era el culpable. Y ahora, debían descubrir la verdad. Después de eso, el profesor Girafales y don Ramón buscaron desesperadamente algo con que amarrar al señor Barriga. No podían permitir que despertara y escapara. Pero entonces, cuando don Ramón pasó cerca de la entrada del sótano, un hedor casi imperceptible lo golpeó en la cara. Y se llevó una mano a la nariz, sintiendo un escalofrío. «Profesor, algo apesta aquí». El profesor Girafales frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «No sé, pero voy a averiguar», exclamó don Ramón. Y después, tragó saliva y bajó las escaleras lentamente. Pero con cada paso hacía que el olor fuera peor. Y su estómago se revolvió. Pero cuando encendió la luz, lo vio. Cuerpos. Cuerpos en descomposición. Doña Clotilde. Doña Florinda. Kiko. Todos apilados en un rincón del sótano, con cortes profundos en sus cuerpos, y algunos sin extremidades. Don Ramón sintió que iba a vomitar.
Pero cuando retrocedió, tropezó con algo. Después, miró al suelo. Eran huesos. Pedazos de carne pegados a ellos. Y en una mesa, había un sartén con restos de lo que alguna vez fue carne humana cocinada. Don Ramón sintió el aire escaparse de sus pulmones. Y supo que el señor Barriga se los había comido. Después de eso, subió corriendo las escaleras, con el rostro pálido. Y cuando el profesor Girafales vio su expresión, supo que algo horrible había pasado. ¿Qué vio, don Ramón?, preguntó con voz temblorosa. Don Ramón tragó saliva. Los cuerpos. Todos están ahí. Doña Clotilde, doña Florinda, Kiko, y los huesos del chavo. El silencio cayó sobre la habitación. La Chilindrina comenzó a llorar en un rincón, temblando de miedo. Y el profesor Girafales, en cambio, no dijo nada. Se quedó mirando al señor Barriga, con una expresión de puro odio. Pero después, se acercó a él. Y comenzó a golpearlo. Primero, con los puños. Después, con el bate. Estúpido. Gritó con furia. Los mataste. Los mataste a todos. Don Ramón intentó detenerlo, pero era inútil. El profesor Girafales estaba cegado por la rabia. Pero el último golpe fue el peor. Se escuchó un crujido seco. Y el cráneo del señor Barriga se partió como una sandía. Y el silencio volvió a la habitación. Don Ramón miró el cuerpo inerte del señor Barriga, con el rostro destrozado. No sabía qué pensar. No sabía si estaba bien o mal lo que acababan de hacer. Solo quería que todo terminara. Después de eso, los días pasaron. Don Ramón y la Chilindrina regresaron a la vecindad. El profesor Girafales volvió a dar clases, como si nada hubiera pasado. E inventaron una historia para encubrirse. Dijeron que el señor Barriga enloqueció y escapó. Cuando la realidad era que eliminaron el cadáver. Pero sí revelaron la verdad sobre los asesinatos. La policía encontró los cuerpos en el sótano, y la noticia se hizo pública. Pero Ñoño nunca supo la verdad. Solo le dijeron que su padre había desaparecido y que tendría que irse a vivir con su madre. Y así, todo volvió a la normalidad. O al menos, eso querían creer. Porque cada vez que don Ramón cerraba los ojos por la noche, veía la imagen del sótano. Los cuerpos mutilados. Los huesos limpios. La carne cocinada. Y sobre todo, el cráneo del chavo. Aún con esa expresión de miedo eterno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.